En último lugar, antes de la pausa café, vamos a tener la presentación del doctor Varun Gowri sobre el derecho a la salud en el contexto internacional. El doctor Gowri es economista senior del Grupo de Investigación de Desarrollo del Banco Mundial, estudia cómo los sistemas nacionales e internacionales de gobernanza afectan el bienestar humano en las sociedades pobres, dirige proyectos sobre los determinantes del cumplimiento de fallos judiciales en materia de derechos humanos, resolución de quejas en la presentación de servicios básicos y el régimen internacional de ayuda al desarrollo. Muchas gracias. He aprendido mucho y es un placer para mí. Como se ha mencionado, mi cargo, mi título se trata sobre el derecho a la salud en el contexto internacional. Me gusta este título mucho, entonces no lo cambié. Eso es exactamente de lo que quiero hablar y eso haré. Bueno, el derecho a la salud puede ser un tema complicado, el cual incluye aspectos legales, políticos, económicos, sociales, y para hacerlo un poco menos intimidante, quiero empezar comparándolo con una caja de chocolates. Como una caja de chocolates, el derecho a la salud viene en varios sabores, en 4 sabores específicos para ser exacto. El primero se refiere a la ley o arquitectura internacional legal, como las convenciones internacionales en cuanto a niños, acuerdos contra discriminación contra las mujeres y gente con discapacidad. Podemos mirar estos tratados que son globales y ver que sí tienen pequeños, pero cosas medibles en los casos más importantes de estos tratados. Tienen que ver con que a veces son insertados en las constituciones como tal y políticas a nivel mundial. El segundo sabor habla de los principios para las agencias de desarrollo y para los gobiernos. En el caso de los gobiernos, esto tiene que ver con ciertos principios y cómo se usan, como el debido proceso, la participación, la igualdad, la universalidad y la provisión o en la previsión de los servicios. O sea que en el caso de Colombia, cuando una EPS tiene un procedimiento o un comité al cual se puede apelar antes de ir a colocar una tutela, es un principio en cuanto a la salud. Y el tercer sabor habla de los valores y las ideas de que la gente inspira una organización social para realizar reclamaciones en cuanto a la salud alrededor del mundo. Y lo último de lo que hemos hablado más hoy es el sabor de nuestra ley constitucional, nuestros derechos. De eso se habla mucho en Colombia. Creo que han habido presentaciones con 2 similares a esta, con un enorme número de tutelas en Colombia relacionadas al derecho a la salud. Pero no es solo un fenómeno colombiano. La digitalización de la política social es un concepto global. Aquí hay un paradigma en Latinoamérica que se ve en Costa Rica, en Brasil, seguramente en Colombia, y me sorprendió que hay 200 o 300 casos en Guatemala en cuanto a salud y que también aumentan en Chile. Entonces esto es cuando alguien va a la corte y dice que reclama que necesita un medicamento, pero también estamos hablando del cambio en las políticas, como la sentencia 2760, que es un esfuerzo para cambiar la política en el país en cuanto a temas de salud, como en Argentina y alrededor del mundo. Hay muchos casos, cuanto al SIDA, el HIV en África, en cuanto a la vacunación que no estaba atacando cuanto al HIV, que es la causa del SIDA, y se cambió la política. En India, por ejemplo, hay casos importantes sobre el derecho a la alimentación que ha expandido en almuerzos comunitarios y otros temas. Estamos hablando en cuanto a negligencia médica también y la polución del aire en Indonesia y en otros países como las Filipinas. Entonces, este tema se ha incluido en la relación entre doctores y paciente. Aquí vemos una conversación, por ejemplo, que son así. Su infección puede ser resistente a los antibióticos, pero vemos cómo responde a litigio intensivo. Entonces, al hablar de esto y de la judicialización del tema de la salud, podemos hablar de esto, como lo hemos hecho todo el día, sobre la forma en que potencialmente
este reubica los recursos, cambia las prioridades, y hay otras preocupaciones sobre la judicialización de los derechos de salud, incluyendo el propio rol de las cortes, el rol adecuado de estos, la capacidad y conocimiento de los jueces sobre estos temas. Esos son temas muy importantes, pero me quiero concentrar en los siguientes minutos en otro tema, y es la captura élite. Es que cuando las personas litigan en nombre de los derechos, en nombre de la igualdad, aquellos que tienen los recursos para hacerlo son la media clase y la clase élite, y no los pobres. Creo que esta pregunta pues la podemos investigar. Las demás también, podemos confirmarlas. Pero hablando de modo general, ya no es más una pregunta de si las cortes pueden aplicar los derechos en cuanto a salud, sino hay algunas preguntas en las facultades de Derecho y filosóficas sobre si esto en realidad se puede hacer. Sabemos que se puede hacer ahora, pero la pregunta es cuáles son los efectos en términos de establecer prioridades, recaptura, etc. Entonces, la forma que yo creo que debemos pensar en esto es pensar en el ciclo de vida del litigio en cuanto a salud. Al traer un caso de derechos de salud, debemos pensar en 4 cosas. Se debe entrar a la puerta de la corte, debes estar en la lista del registro de la corte, de su bitácora. Ese es un reto. Segundo, se debe obtener una decisión favorable, que el juez responda a tu solicitud y pueda ser de manera amplia, de manera específica, que el juez responda. Tercer paso, tiene que ver en tener un caso ganador y que se obtenga cumplimiento e implementación de parte de la agencia que fue objeto de este litigio. Después hay monitoreo y seguimiento para ver qué pasó, si hay componentes particulares. Entonces son los 4 pasos. Esto nos da una manera muy útil de pensar sobre las posibilidades de los pobres en el litigio público en cuanto a políticas de salud. Al hablar de la literatura que se encuentra, hay barreras para cada uno de estos pasos. En el primer punto, llegar a la puerta de la corte, hay barreras de procedimiento. Ciertas cosas que se deben saber en cuanto a burocracia, cómo te ayuda un abogado. A veces es muy lejos. En Indonesia hay que cruzar muchos ríos para llegar a una corte, por ejemplo, para llegar a un sitio como esto. Hay barreras lingüísticas o sociales para los pobres también. En términos de obtener una decisión favorable, es bastante claro que los jueces reflejan las opiniones, en su mayoría, de la configuración que predomina del poder político. ¿Por qué? Porque los jueces son designados, reclutados y se remueven por los poderes políticos vigentes. Entonces, ¿quiénes son? Y el hecho de que necesitan la rama ejecutiva y la rama legislativa para implementar las cosas, para no mencionar el pago de sus salarios, esto afectará lo que hacen los jueces, y es una razón para pensar que la segunda etapa de litigio de políticas públicas no es en pro de los pobres. En la tercera etapa, es fácil en muchos casos que los políticos implementen los casos en favor de los pobres. Uno de los casos más famosos puede ser la educación. En educación, el caso de Brown contra las escuelas. Y finalmente los ricos y las entidades corporativas y el gobierno son entidades que siguen viniendo a las cortes y ya las conocen y son clientes repetidos. Pero la otra, entonces un lado tiene mucha más ventaja que el otro, en mi opinión. Entonces esa es la teoría. La teoría es que los pobres no necesariamente les va a ir muy bien en estos temas. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, alguna de la mejor evidencia que tenemos hasta ahora viene de Brasil. Como se mencionó antes, Colombia es probablemente el campeón mundial en litigio contra temas médicos. Brasil también está haciendo muy bien en este aspecto. Tenemos aquí cosas comparables a Colombia. Sao Paulo no es tan alto como los primeros dos, pero también es bastante alto.
Y aquí miramos los datos de 2007 en Sao Paulo. Y se puede ver que en términos de el ingreso per cápita en cuanto al salario mínimo, el 28% más o menos de los litigantes ganaban menos que un salario mínimo. En términos de esos que tenían más de 5 salarios mínimos, aquí está otro porcentaje. Entonces la evidencia es que no es un fenómeno élite, no es necesariamente un fenómeno pro pobre. Un estudio más reciente también de Brasil, aquí del Sul, de Grande do Sul, tenemos esta muestra sobre los investigadores en cuanto a las cortas, donde solo el 4% ganaba 5 salarios mínimos y 53% menos de un salario mínimo. Y eso sugiere que en cuanto a llegar a la corte, ingresar a esta simplemente, hay formas de bajar las barreras para que a los pobres les pueda ir muy bien. Ojalá tendremos mucha información sobre Costa Rica en un mes, y en un año podemos tener datos dicientes de Colombia para ver quién está aprovechando el litigio en Colombia en cuanto a salud. Para llegar a la corte, una forma de llegar es llegar usted mismo. Otra forma es que tus intereses sean representados por alguien más. Hay una variedad de mecanismos para lograrlo, ya sean ONGs, otras personas. El Ministerio Público en Brasil puede hablar en nombre de los pobres. Realizar litigio, hay varias formas de hacerlo. De modo que si el pobre en sí no puede llegar a la corte, sus intereses pueden ser representados por alguien más. Entonces, algo para mantener en mente, y volveremos a esto. Ahora, una vez se ingresa, se necesita una sentencia favorable. Se obtiene esta, revisando los casos de educación y derechos de educación en India, Nigeria, etc., encontramos que al menos 63 o 64% de los casos, los litigantes ganan en estos países. Las cortes parecen estar favorables, tener favorabilidad en este tema. De otro modo, de otra parte, aunque es el caso en la India, que los pobres pueden ganar, parece que los jueces están más dispuestos que hace unas décadas atrás. El gráfico en la derecha muestra las opciones de ganar en cuanto a India, mirando la clase con ventajas comparado con las clases menos aventajadas. Entonces aquí en India ya se tiene más opción de ganar si estás en una clase aventajada, cambiando la situación hace unos años. Lo que es muy importante es ampliar el alcance. Y estamos hablando de si una persona de escasos recursos se va a beneficiar. Lo que importa es no quién va a la corte, sino cuál es el interés que está entrando por esa puerta. Y el interés puede ser bastante amplio si existen procedimientos legales que permiten que esto sea universalizado o ampliado. Este es el caso, por ejemplo, en un país como Sudáfrica. En Sudáfrica, uno de los casos más importantes en este caso fue uno que tuvo que ver con la provisión de Verapin, que es lo que impide la transmisión del VIH en el sector público y privado. Entonces el gobierno se estaba negando a hacer este procedimiento y una organización no gubernamental tuvo un proyecto de ley que empezó a reclutar a los litigantes, que eran personas de clase media y también que eran madres. O sea, este fue su grupo que estaban representando a los niños, de modo que esto, desde luego, cambió totalmente la visión sobre los litigantes, como se pueden imaginar. Esto fue una decisión estratégica porque se volvió algo atractivo a los ojos del público en general y de ciertos jueces. Pero los beneficios, una vez que el caso fue otorgado de manera general a la población de mujeres que tenían pruebas positivas al VIH, lo cual es bastante común en Sudáfrica. Entonces se pueden revisar todos estos casos y encontrar la prevalencia
del SIDA y ver realmente quién fue que se benefició en la población. En un país como Sudáfrica, cuando un juez da su sentencia y se hace de manera general para otros clientes, entonces uno tiene como el 81% de los beneficiarios quienes van a encontrarse en desventaja. Estamos hablando aquí de quintales de pocos ingresos. Aquí hay un caso que es más parecido a Colombia, donde la gente dice, no me han dado mi medicamento. Es decir, no se lo da a nadie más, pero démelos a mí. Eso hay alguna evidencia también en Brasil de que después de cierto umbral de casos para ciertos medicamentos, las autoridades de salud simplemente lo colocan en el formulario de salud pública. De modo que se puede hacer un cálculo similar si miramos la prevalencia de distintas enfermedades por quintales de ingresos y tener un estimado de los beneficiarios de la litigación. Vemos que es un 36%, de modo que más o menos hay una distribución neutral, porque vemos aquí que esto trata en este estrato. En Sudáfrica, donde se generaliza, vemos que es mucho más a favor de los pobres, mientras que en Brasil, cuando generalizan un poco, no es tan dedicado a los pobres. En el caso de Colombia me parece que es más parecido al caso de Brasil que el de Sudáfrica, cuando de acuerdo a la TC50 de 250 en Colombia, que tienen unos beneficios mucho más complicados. Las tutelas iniciales parece que son más parecidos al caso de Brasil, pero esperamos que más o menos en un año podamos tener datos más concretos al respecto. Finalmente tenemos el tema del cumplimiento. Ustedes llegan a la corte, hay una sentencia a favor de ustedes, vemos el alcance de lo mismo, entonces hay que tratar con tener el objetivo de cumplir. Y en ese caso la corte hace lo que tiene que hacer. En la Corte Suprema de Costa Rica tienen un sistema muy interesante en el cual para cada amparo favorable, que es como una tutela, llaman al litigante y le preguntan, ¿obtuviste lo que querías? Y ellos también llaman a la agencia de litigación objetiva para decirles. Entonces se junta estos dos criterios y se hace una tasa de cumplimiento. Empezaron a hacer esto en el 2009 y a la gente se le preguntaba en la corte, ¿qué opinas tú que fue la tasa de cumplimiento? 80, 90%, de hecho era bastante alto, pero cuando empezaron a sacar los datos reales a los 6 meses era simplemente el 40% de cumplimiento en estos amparos o tutelas. Amparos es como lo llaman allá. Entonces, una de las cosas interesantes, hay varias interesantes, pero si miramos a la gráfica que está arriba a la izquierda, vemos la probabilidad de cumplir y pueden observar si es mayor o menor a 1. Cuando la corte o el tribunal daba un plazo de cumplimientos, tenían que hacerlo inmediatamente, entonces había un cumplimiento mucho más importante. Aquí podemos ver el dato en los dos cuadros. Aquí tenemos cuando se demoraba más de 6 meses o cuando no había plazo. Si no tenían un plazo establecido, la entidad objetiva era mucho más selectiva. Vemos que es muy difícil en Costa Rica probar el término de desacato, es decir, cuando la gente no cumple con lo que se ha sentenciado, porque hay que probar la intención y entonces hay bastante burocracia en este tema. Entonces nos imaginamos que el tema del plazo opera mucho más a través de la complejidad de la solicitud y los jueces probablemente, las agencias de cumplimiento daban el medicamento en vez de unas solicitudes complicadas como limpiar el río, por ejemplo. Bueno, en unos meses tendremos mejor información, como les cuento. Vimos que la caja tenía mucha más probabilidad de cumplir y no el Ministerio de Salud, porque ellos tenían más casos y menos tasa de cumplimiento. Por eso vemos que la complejidad es tan importante para poder cumplir. Y finalmente, después de como 6 meses recolectando datos, hicieron una conferencia de prensa y dijeron, bueno, los estamos observando, aquí estamos viendo sus tasas de cumplimiento. Y si ustedes miran la ventana, justamente antes y después de esa conferencia de prensa, las tasas de cumplimiento estaban mucho más altas después de la rueda de prensa que antes. Y entonces observamos las ventanas para ver que los casos eran muy similares.
Entonces la publicidad desde luego afecta las tasas de cumplimiento. Muchas veces no hay como la forma de realmente cumplir, a menos que haya una presión del público para que la gente realmente cumpla. De nuevo, esperamos tener información de Colombia dentro de un año o algo así, cuando hagamos la planeación de investigación. Entonces ahora voy a darles mis conclusiones. Cuando se trata de los efectos distributivos de la litigación, no todas las cortes son iguales. Las decisiones judiciales son bastante amplias. En países como en India, en Sudáfrica, donde hay esta parte bastante amplia, los beneficios no son tan claros. Cuando no hay esta generalización, entonces necesariamente hay una orientación que no tiene mucho que ver con las sentencias. ¿Qué pasa en Colombia? Si hay una distribución de ingresos que me gustaría escuchar lo que ustedes opinan, pero ¿cuál creen ustedes que es la tasa de cumplimiento acá? En Costa Rica estaban súper equivocados porque informalmente los jueces no pudieron adivinar cuánto era el porcentaje. Yo no sé si ustedes aquí lo sepan. Todos sabemos que un dibujo vale más que 1000 palabras, entonces voy a terminar con un dibujo, con una fotografía en vez de 1000 palabras. Aquí tenemos una fotografía de un abogado que representa la ley y una persona pobre. Esto es en Madeira, en el sur de la India. Vemos aquí cómo miran hacia atrás hacia los pobres. Aquí vemos un campo académico y también el escepticismo. Vemos la distancia que existe entre los pobres y la justicia. Y nos están mirando de frente. Yo creo que en términos generales la ley parece que está mirando más hacia los pobres ahora que lo que esperábamos antes. Muchas gracias.